Pero es que ha sido tan duro que me iba a morir por no escuchar. Es que es suplicado tener un cáncer. No podía más. ¿Luchar contra qué? ¿Contra qué lucho? Si es que yo no sé contra qué luchaba. Yo tenía normalizado que me iba. Contacté con una psicóloga y le dije, quiero que me digas qué pauta le doy a mi hija para hacerle el duelo de mi muerte más fácil. Y yo sabía que no tomaba nada. Ellos decían que era imposible. Nadie me creían porque una reacción alérgica no ocurre por otros factores, ¿no? Creían ellos hasta ese momento. Claro. Luego descubrí que sí. Y si tú entrabas con un shock anafiláctico de esos niveles, ¿por qué se atribuía a psiquiatría? Incluso me hablaron del alguien alrededor mía me envenenaba o quería que yo estuviese mal para ser cuidada o que yo lo hacía para que los demás me cuidasen. Todo empeoró, me bajaron corriendo a la UCI y escuchaba, se muere, se nos va, palas, palas, palas. Fue la única vez en tantas veces que había estado muy mal y me vi dimensionada justo encima mía. Estaban los médicos llorando encima mía. ¿Cómo conseguiste salir de ahí? Donde he pedido, por favor, ya está. No quiero vivir muchos años, quiero vivir con calidad de vida. Empezaron a observar que la regla jugaba un papel muy importante. Vamos, es que a ti la menstruación fue a matarte, vamos. Sí, fue a matarme casi gana, ¿eh? Muy buenas, bienvenidos, bienvenida a Ahora Me Entero. Gracias por estar ahí. Como siempre decimos, gracias a vosotros que sois los que estáis haciendo grande este proyecto. Dale a me gusta, suscríbete, que eso nos ayuda, porque gracias a vosotros y a cómo nos estáis ayudando, tenemos aquí a personas como Cristina. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Una gran historia de superación que sin duda contactaste con nosotros y cuando supimos de tu testimonio dijimos, tienes que estar con nosotros. Sí. Gracias por escribirnos y por vernos también, por supuesto. Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de contar mi historia por primera vez, con tiempo y tranquila y poquito a poco. Qué bien. Bueno, como hemos dicho, una historia de superación brutal, enfrentándote a la vida, también a la muerte y bueno, también lo que hablamos que a veces las apariencias engañan, ¿no? Y quien te ve así de guapa y como que si no pasara absolutamente nada, no. Hay detrás algo bastante grave, que ahora hablaremos también, cuál es la causa. Pero para ir poniendo a las personas en contexto, ¿qué es lo que notaste en ti en el primer momento que dijiste algo no va bien? En realidad, desde pequeña he tenido un montón de alergias alimenticias, muy graves. Yo tengo 39 años y cuando nací, mis padres, de manera privada, mandaron, ellos me lo cuentan, mandaron esos informes a Barcelona. Y le dijeron que era como 800% más alérgica a ciertas frutas de lo que en realidad era una persona normal. Entonces siempre he tenido cuidado porque, bueno, ciertas frutas, ciertos frutos secos y a la aspirina concretamente, ese medicamento nada más. Pues viví una infancia normal donde si no me podía comer la tarta de cumpleaños, pues me comía una magdalena y no pasaba nada. Poco a poco fui creciendo y es verdad que hay veces que tuve alergias donde necesitaba de corticoides y ahí se acababa todo, no había ningún problema más. Me fui a Málaga, estudié la carrera y ahí ocurrió 2 o 3 episodios que identifiqué como, bueno, pues me habré equivocado y habré tomado algo que tengo alergia. Claro. Y no pasaba nada. Y la primera vez que noté que algo se salía de la situación en la que yo sabía que una alergia era que ingería un alimento y me daba una alergia y necesitaba corticoides, fueron en 2 ocasiones. La primera porque me tomé un helado, el que siempre me tomo, en la heladería de siempre porque no puedo ir probando sitios nuevos porque todo contiene trazas de y cuanto más tiempo, más problemas tengo. Y tuve un angioedema en las manos. Bestial. Las manos eran como de un superhéroe, grandes, inflamadas. Y yo decía, yo nunca he tenido una reacción alérgica así. Mi reacción alérgica era de tomo un alimento y un angioedema en la boca, un angioedema en el cuerpo, roncha, lo normal, ¿no? Una reacción alérgica normal, claro. De la que todo el mundo se puede imaginar. Pero ese día no. Me fui al hospital, me dijeron que era raro, que tenía que haber sido que yo he tocado algo de una reacción cutánea, ¿no? Que yo he tocado algo y de superficie. Tampoco. Bueno, ya está. Ahí pasó. Lo dejamos un poco una anécdota. Pues ya está. Pues me ha dado una reacción alérgica en las manos, pero eso como va a ser con la familia, pues ha ocurrido. Y luego la segunda vez que ocurrió, que sí se salió un poco de madre, porque fue la primera vez en mi vida
de las miles que la iba a necesitar, pero fue la primera vez que me pusieron adrenalina. Estaba trabajando, estaba en un almacén de ropa y yo me sentí como que me iba a dar una reacción alérgica, pero recuerdo perfectamente que me había tomado un yogur en todo el día, porque ya notaba un par de semanas antes que me sentía extraña. No sé decirte síntomas, pero yo me sentía extraña. Más cansada, la piel muy reactiva, tenía como angioedemas labiales cuando no había comido nada en todo el día, pero bueno, no sé, era como, puede ser el polen, no sé, intentaba encontrarle alguna lógica. Y ese día avisé a mi jefe, le dije, me está dando una reacción alérgica, me voy a morir. Y vino la ambulancia, me pusieron una carga de adrenalina y me dijeron que me había dado una reacción alérgica muy grave, que me tenían que llevar al hospital, que me habían puesto la adrenalina y que seguro tenía que haber sido porque había comido un alimento que no podía tomarlo. Y yo le dije que no, que me había tomado un yogur blanco, que no. Me dijeron, pues a lo mejor era alérgica ahora a la lactosa. Vale, ellos son los profesionales. Y ahí fue la primera vez donde yo dije, algo está ocurriendo. Después de ahí fui como 40 o 50 veces a un hospital que teníamos justo al lado de casa y tenía reacciones alérgicas. A la semana tenía 5 y 6 reacciones alérgicas, de las cuales ya todas precisaban de adrenalina. Perdí un montón de kilos y yo sabía que no tomaba nada, pero ellos decían que era imposible que tuviera ese tipo de reacción alérgica sin haber ingerido un alimento que me diese alergia. Yo lo sabía, pero nadie te creía. Nadie me creían porque una reacción alérgica no ocurre por otros factores, ¿no? Creían ellos hasta ese momento, Claro. luego descubrí que sí. Entonces, cuando fui, yo qué sé, 30 o 40 veces, si no más, porque tiendo a disminuir siempre los casos y todo lo que me ha ocurrido. Sí, como quitarle hierro al asunto, ¿no? Sí. Que lo hablábamos antes, como que incluso el humor había formado parte importante, porque Sí. es verdad que el humor es una manera, es como una vía de escape, ¿no? Sí, para mí siempre ha sido mi base, porque si no es que me hubiera vuelto loca, vaya. Entonces recuerdo una vez que entré en críticos por una reacción alérgica y me había tomado un zumo de naranja natural, que mi madre en esa época se había venido a Málaga desde el pueblo donde ellos viven, como a cuidarme con 24 años. ¿Cómo estás teniendo tantas reacciones alérgicas? ¿Qué está ocurriendo? Ya ves. Y recuerdo que la interrogaron, que le ha echado hasta el zumo, cómo ha hecho el zumo, con qué ha cortado el cuchillo, ha utilizado alguna sustancia nociva que le pueda haber perjudicado a su hija. Pero incluso insinuando... Que me había envenenado, sí. Creían que el problema estaba en mi entorno. Bueno, eso fue el primer peldaño de la escalera de los tantos peldaños que tuvimos que subir o bajar, no sé cómo describirlo mejor. ¿Y esa vez en crítico cómo fue transcurriendo todo? Pues esa vez en concreto entré en crítico, me acuerdo que me pusieron 2 o 3 cargas de adrenalina y me fui a casa y me dijeron, esto hay que manejarlo, necesitamos que te vea un internista, que te vea un alergólogo, que te vea un hematólogo, pero la cosa iba lenta. Yeah. Me decían que mientras tanto, que cada vez que me diera una reacción alérgica, que fuera al hospital. Es que me daba reacciones alérgicas ya por todo. O sea, yo estaba durmiendo y me despertaba con una reacción alérgica. ¿Y eso cómo es? ¿Cómo te despiertas con una reacción alérgica? Pues yo me despertaba y estaba totalmente deformada. Era lo que una persona se imagina con una reacción alérgica. Hinchazón, ¿no? Claro, y a mí eso no me preocupaba. Ya ahí había aprendido que eso no pasaba nada y que eso con corticoides se bajaba. El problema que me preocupaba a mí era cuando yo notaba la sibilancia y que ya sabía que tenía un shock anafiláctico. Entonces, eso sí me preocupaba porque la gente cuando le digo que tengo una reacción alérgica se creen que es una reacción alérgica de... Sí, eritema, unos sarpullidos. Exactamente, voy al baño y me encuentro mal. No, una reacción alérgica que te mueres en un transcurso muy corto. Minutos, puede pasar. Exactamente. Y
Controlábamos mucho dónde estaba, en qué lugar estaba, con quién estaba, porque necesitaba estar acompañada, no acompañada, pero necesitaba estar muy cerca de un hospital porque ya se fue tanto de madre que, ya te digo, que fueron un montón de acudida a urgencias. Y esa vez en concreto que me estabas preguntando cuando estuve en crítico, me ingresaron, me fui a casa, me derivaron a un internista. Luego tuve otro shock anafiláctico fortísimo, que ahí fue la primera vez que yo dije, uy, San Pedro, que te veo, que esto se está poniendo la situación complicada. ¿Estabas en casa también? Estaba en casa, estaba con mi pareja y fue de esos fines de semana donde nos quedamos solos, aunque ya llevábamos unos años y teníamos nuestra casa y compartíamos una vivienda y un hogar y una familia, él y yo. Y él me dijo, me voy a pescar. Y yo le dije, vete, tú tranquila, no te preocupes. Y lo llamé y le dije, vente para acá, me está dando una reacción alérgica brutal. Fuimos a otro hospital por la desesperación de otra vez vamos a ir aquí para que nos digan lo mismo. Porque ¿qué es lo que os volvían a decir cada Que vez? hay que esperar al alergólogo, que hay que esperar al internista, que hay que esperar al hematólogo y que no tenía sentido, que no tenía sentido, que no tenía sentido. Es verdad que previo a ese ingreso del que te estaba hablando ahora, de cuando mi pareja me llevó a otro hospital, yo había empezado a tener lo que llamaban síncope y bajada de tensión. Al final, cada vez que iba a urgencia había algo que fallaba. Fallaban los riñones, siempre había algo. Cada vez que iba yo decía, no puede ser, algo está ocurriendo que se escapa, porque al final yo siempre he sido muy lúcida y siempre he pensado, no, esto no es casualidad. Esto es una causa en la que se va enlazando una serie de situaciones. Pues empecé a tener lo que supuestamente era síncope, vasovagales. Síncope. Que se unían a esa reacción. Se unían previo a esa reacción. Ah, previo. Sí, previo o post o durante, pero normal. Ahora era otro síntoma más que no sabíamos por qué había aparecido. Entonces me dijeron, eres epiléptica. Mira, otra cosa nueva. Vale, pues ya está, pues si soy epiléptica, pues soy epiléptica, ¿no? Pues ya está, pues no pasa nada. Si soy epiléptica hay un tratamiento, ese tratamiento me lo voy a tomar y ya está. Previo a irme a ese hospital con mi pareja, se me ha olvidado una cosa muy importante y es que estuve, como la situación estaba tan complicada en casa y José tenía que trabajar, mi marido tenía que trabajar y yo estaba con adrenalina, recuperación de adrenalina, bolo de corticoide increíble y a eso le añadimos 2 o 3 antiepilépticos porque era epiléptica y no paraba de tener síncope, vasovagales o convulsiones. Depende de qué médico me viera, era una cosa u otra. Decido irme a mi pueblo en verano para estar arropada y para que mientras que me ponen los antiepilépticos, pues estar un poco con mi familia, ¿no? Porque era una carga... Ahí creíamos que era demasiado grande la carga para él, pero luego ha sido ínfima para todo lo que ha hecho por mí y por nosotros. Pero no llegué al pueblo porque tuve como 30 y tantas convulsiones y directamente me derivaron al hospital de Córdoba, Reina Sofía, y estuve ingresada 76 días. Entré con camiseta de manga corta y salí con sudadera. Entré a principios de verano y salí casi para Navidad. Estuve por primera vez en una planta de neurología y también me veía medicina interna y demás. Y pasé por todos los diagnósticos posibles que te puedas imaginar. Me hicieron biopsia, me pusieron inmunoglobulina, me hicieron de todo porque no paraba de convulsionar y no paraba de tener shock anafiláctico. Entonces era y claro, como... ahí sí que estaba sin comer, ¿no? Ahí comía la comida que ellos me daban. Claro. Bajo ningún concepto podía tomar nada de fuera. Si claro. tenía ganas de tomar chocolate, que yo siempre tomo chocolate de una marca, no me dejaban. Y yo aterrada, como si me hubieran dicho que comiera 3 meses agua y pan, me daba igual. Yo lo que quería era curarme. Entonces, nada, al final, después de tener muchísimas convulsiones, incluso valorar una biopsia cerebral
todo lo que te puedes imaginar y más, y de pasar por el lupus. Me diagnosticaron que tenía una encefalitis de Hashimoto, un hipotiroidismo de Hashimoto. Pues ya está, un hipotiroidismo, que tampoco era muy importante. Pero creían que eso había hecho una encefalitis, cosa que era muy complicada. Me dieron muchísimos diagnósticos. De todos los diagnósticos que me daban, dudaban también de las convulsiones, aunque estaba en neurología. Me hicieron una prueba del sueño donde fingen que te ponen un contraste para que tú te alteres y el estado tuyo de nervios te haga hacer una pseudocrisis, una convulsión. Y la superé con éxito. El médico se fue como enfadado porque creía que iba a confirmar todo. Que iba a confirmar todo. A toda mi familia la reunió y le dijo, sé lo que tiene Cristina y mañana le vamos a dar el alta y va a estar bien y va a estar en casa. Y yo feliz, en plan, qué maravilla, que mañana voy a estar en casa. Pues no estuve en casa. Al día siguiente vino, me pidió disculpas, me dijo que creían que el factor psicosomático, que luego tanto me dirían, y psicológico en mi situación, o incluso en la familia, ¿no? Era algo que podía perjudicarme, pero que efectivamente eran unas crisis epilépticas. No sabían de qué causa. Después de los 3 meses me dieron el alta con crisis epiléptica de causa indeterminada, con una probable epilepsia. Vale. Y todos los brotes y todos los shock anafilácticos que me daban, al ser neurólogos, hablaban con medicina interna, pero es que me decían que no sabían por qué ocurría. Pues ya está. Pues si no sabes, pues todo se trataba con bolos de corticoides, que los corticoides para la enfermedad autoinmune es el comodín. Y ahora sí me fui a Málaga con mi marido, con mi pareja, a intentar empezar una nueva vida. Y fue ahí donde lo llamé y le dije, no te vayas a pescar, quédate conmigo, me está dando un shock anafiláctico brutal. No sé si vamos a llegar al hospital. Fue en cuestión de 10 segundos. Creía que me había picado un mosquito en la cara y cuando me miré, cuando recordamos el viaje en el coche como en las películas, con algo blanco, no sé cómo no tuvimos un accidente, entré por urgencia, me derivaron directamente a crítico, me dijeron que había estado muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, que tenía un shock anafiláctico y un angiodema brutal. Y ahí apareció un doctor que vio que tenía una reacción alérgica a la IgE, que estaba elevadísima y que estaba como a 900, cuando normalmente debería haber estado en, no sé si debería estar como mucho a 50 o algo así. Entonces le interesó el caso y me ingresó. ¿Y cómo fue ese momento de llegar al hospital y estar en una situación tan crítica? ¿Cómo conseguiste salir de ahí? No lo recuerdo bien. Lo que sí recuerdo a una enfermera llorando y decirme, qué mal has venido. Qué malita estabas. Como una enfermera muy condescendiente, muy amable, muy mamá, muy con gafas, abrazándome. Y yo decir, ¿pero qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Y decirme, qué mal estabas. Yo llegué a un momento que no podía respirar. Luego me ha pasado miles de veces. Pero en ese momento que, exceptuando la vez anterior, ingresada, estaba monitorizada, entonces en el momento que veían que podía haber un broncoespasmo, me ponían un poquito de adrenalina y no llegaba a tener un shock anafiláctico porque ellos en el momento que veían que la saturación bajaba, estaba perfecta. Perfecta en el sentido de que estaba controlada y no llegaba a ser un shock anafiláctico tan bestial y tan brutal como este. Ahí me cogió una eminencia, vamos a decir, un doctor ya con muchos años de experiencia, donde yo me creía que era mi salvación. Fue como si fuera no sé, lo miraba con admiración, lo miraba por el pasillo en plan, me va a salvar, porque ya llevaba un añillo liada con todo lo que ocurría. Y nada, estuve ingresada allí, hice angiodemas labiales, hice angiodemas de todo tipo, hice shock anafiláctico y cuando me dio el alta me dijo que
no veía nada, a excepción del shock anafiláctico anterior del que había ingresado. Que es verdad que salían algunos anticuerpos del sistema inmunitario un poco alterados, pero que tampoco tenía mucha importancia. Y que lo mejor que me podía aconsejar era que fuera un psiquiatra. Y yo, que estaba con mi madre y mi padre, miré a mi padre estaba llorando, y yo le dije, si tengo que ir a un psiquiatra, voy a ir a un psiquiatra, porque ellos saben, yo no. Sé que la mente es muy poderosa y no tengo nada que ocultar. Tú lo que querías era Me da ponerte igual. bien. Yo decía, si tengo un trastorno mental, pues me curaré sin ningún tipo de problema. O sea, yo quería tener un diagnóstico y me daba igual qué tipo de diagnóstico fuese. Quería un tratamiento, luchar con todas mis fuerzas en esa enfermedad o con esa enfermedad que tenía, pero no la incertidumbre de, es que no sabemos qué te ocurre. Bueno, y si tú entrabas con un shock anafiláctico de esos niveles, ¿por qué se atribuía a psiquiatría? Porque podía haber ingerido algo que no estabas Sí, contando. incluso me hablaron del síndrome de Munchausen o el que alguien alrededor mía me envenenaba o quería que yo estuviese mal para ser cuidada, o que yo lo hacía para que los demás me cuidasen. Se barajó y se tocó todos los palos posibles. Si no hubiera sido por mi familia, que me conocían y sabía que a independiente no me ganaba nadie y que era imposible, que todo tiene relación. Obviamente, te da un infarto por estrés y el estrés no es algo que en una analítica se vea. Pero yo sabía que un shock anafiláctico... Bueno, luego supe que influía, ¿no? Con la enfermedad que me diagnosticaron, el estrés, pero a tanto... Pues nada, fui al psiquiatra con mucho miedo, creyéndome que iba a ser una persona con 4 ojos y que me iba a juzgar, y me encontré a un chaval súper amable y me dijo, estoy harto de que cuando los médicos no sepan lo que una persona tiene, me lo deriven a psiquiatría. No tienes nada. Incluso me hizo test de ansiedad, de todo, y todo salía bien, como incluso más normal de lo que debería estar en ese momento, porque Con la llevaba situación un que tenía. año y había salido un ingreso de 3 meses y bueno, estaba deteriorada en el sentido de que había perdido 12 o 13 kilos y no sabíamos muy bien qué ocurría. Entonces, para mí fue como, oye, pues no está tan mal. Esto que me ha dicho el chico, lo cogí con pinzas. Fue como, ok, voy a comunicarlo al internista que me lleva y voy a decirle que un compañero suyo ha considerado esto. Por lo tanto, algo de veracidad, ¿no?, tendrá que darle a lo que una persona ha estudiado, no yo, a un compañero, ¿no? Uh-huh. No llegué a verlo porque tuve una hemorragia gástrica. Fuimos a otro hospital al que previamente íbamos por cercanía y porque era una hemorragia gástrica. Y Sí, yo decía, hey, esto ya no, aquí ya no se puede jugar con los tiempos. Y cuando ingresé, le pregunté a la enfermera si eso podía haber sido algo que yo inconscientemente me hubiera provocado. Me acuerdo que me miraron como diciendo, ¿qué? Y le dije, no, es que tengo una enfermedad, no sé qué tengo y me está ocurriendo una serie de circunstancias. Me dijeron, no, una hemorragia gástrica, no hay una situación de estrés, aunque todo sí, afecta, sí, ¿no?, pero no a que esos haga que niveles. tú estés ahora mismo sondada y que vayamos a ponerte sangre porque tiene una hemorragia gástrica, la cual hay que controlar. Y yo estaba contentísima por tener una hemorragia gástrica. Ahora lo pienso y digo, Ya, pero te entiendo. estaba contenta de decir, pues oye, a lo mejor
hay algo yo no lo sabía, mi familia sabía que había algo, pero yo siempre he dudado mucho porque es muy difícil no dudar cuando la gente te dice que sí, que van por ahí los tiros. De ahí me derivaron a Carlos Haya, ahí, que ya fue donde hice todo el periplo de médicos. Contamos mi historia en observación a una doctora que también me ha acompañado a lo largo del tiempo y nunca ha dudado de mí. Y recuerdo a mi madre, que se llevó una bolsa de un supermercado con toda la medicación que me tomaba en ese momento, y yo decirle que estaba asustada, lo que me estaba pasando un poco. Mi madre hizo así en los pies de la cama, con la bolsa del supermercado, la vació y dijo: mi hija se toma todo esto. Y la doctora fue como: ¿qué? Imposible. Tomaba, yo qué sé, 70, 80 de prednisona diaria, 3 o 4 antiepilépticos. Cada médico que me veía pues me mandaba un fármaco. Y además no hay conexión entre ellos. No, ahí no había conexión. Me miró y me dijo: voy a llamar a un chico joven que es muy inteligente y le gustan mucho los casos raros como tú, y te va a ayudar. Y me ayudó, que me diagnosticó. Es el doctor que me ha acompañado hasta... Me ha acompañado, vaya, si pudiera me hubiera acompañado hasta ver a San Pedro, como yo digo, porque no me ha dejado nunca, 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 nunca. Yo sé que siempre que hay una historia de esta, siempre se habla de hay un médico que... Pero es que Iván es más allá del deber, de la obligación, de todo. Me vio, me escuchó mirándome a los ojos como si fuera una persona con un testimonio creíble, escuchó a mi familia y me dijo: ¿no has comido nada? No, estoy sondada. Vale, te vamos a hacer una endoscopia. Cuando terminé la endoscopia, me dio un shock anafiláctico. Me tuvieron que derivar a críticos. Y yo, cuando desperté, otra vez estaba muy contenta porque me había dado un shock anafiláctico, sondada y con una endoscopia. No tenía nada. No había comido nada. Se demostraba lo que llevaba diciendo un año antes, que es que no tomaba nada. Entiendo que delgadísima, ¿no? No, No llegaste a delgadísima no, perder tanto por porque no siempre comer. digo que soy alérgica, pero al jamón, al queso, nunca me ha dado reacción. Entonces, pesaba como unos 10 o 15 kilos menos de lo que normalmente pesaba. Para mi entorno era delgada, pero bueno, pesaba unos 50 kilos, quizá un poco baja de peso, pero no tenía una... También es que como los corticoides te hinchan la carita y pues ahí no estabas extremadamente delgada. Y Iván me dijo: sí, ¿te ocurre? Subió a planta y me dijo: creo que sé lo que tienes. Creo que tienes mastocitosis. Y yo lo apunté en una libreta pequeña. Una de las... no sé si en ese momento tú pensaste, ¿será el definitivo o es uno más de los que me han dicho durante todo este tiempo? Yo creo mucho en la conexión entre la gente. Creo en las cosas que más creo. Y él, siendo un médico joven sin mucha experiencia, Fíjate. creí en él, y en el otro doctor, que era una eminencia en Málaga, me llamó cuando ocurrió lo que había ocurrido de la hemorragia, y cuando me hicieron la endoscopia y vieron que efectivamente, me llamó por teléfono, me pidió disculpas, me dijo que sentía mucho haber dudado de mí. El que te dijo que fuera al Sí, psiquiatra. el que me dijo que fuera al psiquiatra. Y que le interesaba muchísimo mi caso y que volviera. Y yo me acuerdo de apagar el teléfono y decirle a mi padre: papá, yo no voy a volver. Y mi padre yo no soy una decirme: cobaya. lo que tú quieras. Claro. Ahí, ahora sí, porque te interesa el caso, claro, para... Ahí creo que cualquier persona a lo mejor hubiera preferido la experiencia, pero es que me había dado un nombre, me había escuchado, no había dudado, me había hecho una prueba invasiva justificando la que la tenía que hacer, aunque no había nada que justificara una endoscopia. Y efectivamente había visto que había hecho un shock anafiláctico, que no tenía alimento, ingerido 72 horas o
días previos, es que estaba sondada por la nariz, entonces no podía comer. Entonces, que me creyera y que me dijera un diagnóstico que yo leí, y es verdad que tenía mucho sentido con todo lo que me estaba ocurriendo, para mí fue como, qué bien que tengo esto. Da igual a lo que me tenga que enfrentar. Porque ingresada, ¿cuántas veces has estado entre UCI? Pues él Iván Pérez de Pedro, el doctor, las contó una vez por curiosidad, porque decían, te van a dar una medalla cuando llegues al número. Y dejamos de contar, de ir solo a un hospital, él ha contabilizado 150. A partir de ahí dejó de contar. Ingresos he tenido unos 50, a partir de ahí dejó de contar. De esos 50 ingresos he tenido ingresos de 2 meses y medio, 3 meses, 1 mes y medio. Lo máximo que llegaba a estar en casa era 1 mes y otra vez ingresar. 1 mes y otra vez ingresar. Y en la UCI he estado solo en el hospital Carlos de Haya, he estado 9 veces en UCI. Luego en Barcelona también estuve, me he visitado... ¿Y en Barcelona por qué estuviste? Cuando me diagnosticaron esta enfermedad, Ajá. El centro a nivel mundial de esta enfermedad está en Toledo. Él intentó, Iván Pérez de Pedro, con el equipo, con todos los doctores que lo apoyaban, intentaron parar todos los síntomas de la manera mejor y con las herramientas que había. El problema es que todo lo que había hasta ese momento para esa enfermedad, que no es mastocitosis, luego con el tiempo se supo que era un síndrome de activación mastocitaria no clonal, yo lo probé todo y a mí nada me hacía efecto. Al contrario, cada vez iban los brotes a peor. Ahora hablaremos de esa enfermedad, Sí. profundizaremos en ella. Sí. Pero en ese momento que él te coge, ¿no? Y te dice como, te escucho, venga, no tengo dudas, voy a estar contigo al 100%. Pero la enfermedad sigue avanzando porque cada vez te van dando más, ¿no? Sí. No, en ese momento todavía no se sabía qué podía pasar y lo que estaba pasando era que cada vez iba la cosa a peor, ¿no? Sí, cada vez iba... O sea, lo que había pasado hasta ese momento, creyéndome que era... Me habían hecho biopsia, me han puesto... Creía que era lo peor que había pasado y no era lo peor. Lo peor venía... Estuve un par de años más o menos igual, pero ingresando más asiduamente porque no contemplaba que me pusiera una adrenalina autoinyectable en casa o 2 y que estuviese en casa, me ingresaban, como es normal. Ya ahora no lo hago, ahora me pongo una adrenalina y me quedo en casa. Y cuando me mandaron a Toledo, que está a nivel mundial el centro, pues me dijeron que las herramientas que había se le escapaba de sus manos porque yo era un caso, de nuevo, que no cuadraba en lo que las personas con este síndrome le podía ocurrir. Me pusieron de todo, me pusieron quimio, me pusieron inmunosupresores, bolos de corticoides que antes eran de 50 y 60 y ahora llegaron a ponerme 100, 100, 100, 100, 200, 200, 200, absolutamente de todo. Y llegó un momento que es que me dijeron, es que tu caso es muy complicado, no creemos que la epilepsia sea algo que debute con los brotes del síndrome, cuando yo tenía más que corroborado que siempre que ingresaba era empezaba a convulsionar, no había manera de pararme las convulsiones, empezaba con un shock anafiláctico, no había manera de eso. Entonces yo sabía que era la pescadilla que se muerde la cola, aunque ellos pues no lo querían así. Vale. Y ahí tuviste situaciones en las que estuviste muy grave, ¿no? Sí, me indujeron al coma. Me dijeron que si quería ser mamá en Toledo, que lo fuese lo antes posible, porque el tratamiento a vista futura, la quimio y demás, pues me podía afectar. Y ya venía tomando medicación bastante, la inmunosupresora y demás, ¿no? Era bastante incompatible con tener un bebé que no hubiese riesgo. Me recomendaron, como la que te recomienda en la receta, se recomienda gestación.
lo hablamos toda la familia. No tuve un bebé, mi pareja y yo, no, lo tuvimos todos. ¿Qué hago? Yo quería, pero económicamente era una situación... Y todos decidimos que iba a venir Daniel a la familia. Y durante el embarazo y el año posterior del embarazo estuve estupenda. Sí. Dejé por primera vez los corticoides en 5 o 6 años que ya llevaba. Había estudios donde decían que al tener la progesterona muy alta, el mastocito no ataca porque está creando vida y es tanto el cuerpo extraño que ocupa en el cuerpo que él no tiene fuerza suficiente como para atacar al bebé. Al contrario, hace como una especie de protección y me decían que eso podía venir muy, muy bien para resetear el sistema inmunitario y que a lo mejor la cosa paraba. Porque al final todo pasa porque los mastocitos, vamos a decir, los que están dando lata, ¿no? Sí. Esta enfermedad consiste, es un poco rara de explicar porque es la célula que se genera en la médula ósea, pero yo siempre le hago la comparativa como la patrulla de la policía de una ciudad, pues el cuerpo es la ciudad y los policías pues son los mastocitos. Todos tenemos mastocitos. En mi caso, el mastocito está mal, que yo muchas veces hablo con él en plan, ¿por qué no me dejas vivir? Y le afectan cosas como la humedad, el estrés, el dolor, los alimentos, ciertos medicamentos, cosas que son incompatibles con la vida. Vas a estar estresada, claro. Hace calor, hace frío, tienes dolor. Hay muchas cosas que no puedes controlar. Y después de tener a Daniela, le estuve dando el pecho por recomendación médica y demás. Y el problema vino cuando mi cuerpo, cuando el mastocito decide que la menstruación es una agresión para él. A partir de ahí, pues fue los peores años de mi vida hasta ahora, que siempre digo hasta ahora porque espero que la vida me tenga un tiempecito. Entonces ahí eran unos angioedemas abdominales donde cuando entraba al hospital me decían que de cuántos meses estaba embarazada. Y yo no estaba embarazada. Yo tenía un angioedema que era... Es que yo ni embarazada tenía esa barriga. Dolorosísimo a niveles que ni los quiero recordar. Donde he pedido 1000 veces mirando a Iván, por favor, ya está. No quiero vivir muchos años. Quiero vivir lo que tenga que vivir con calidad de vida. Y es el 9º ingreso que llevo en un año. Y es la 6ª vez que visito esta vez la UCI, por favor. Basta. Y gracias. Y él me decía que bueno, no me decía nada. Él me miraba y me decía, venga, que esto una vez más, que no va a pasar nada. Y a partir de ahí, pues, todo empeoró a niveles, como estábamos hablando, de... Ya tenía una máquina de perfusión de morfina siempre que ingresaba. Y cuando empezaba con el brote, empezaba a no parar de convulsionar y a no parar de tener dolor y a no parar de convulsionar y a no parar de tener dolor, pues ante tanta medicación, que es otra cosa, yo tolero muchísimo la medicación, creo porque gradualmente se me ha puesto mucha, pues en una ocasión me tuvieron que inducir al coma porque no paraba de convulsionar y no paraba de tener un angioedema que yo decía, se me va a rajar la barriga. Mi miedo era siempre, me imaginaba que la barriga se me iba a romper como una sandía. Yo decía, se me va a romper la barriga. Porque no era normal tal inflamación, a todo eso con un shock anafiláctico o 2 o 3 o lo que ese cuerpo decidiera en ese momento, el mastocito. Y me indujeron al coma. Estuve 10, 11 días en coma. Y a partir de ahí
empezaron a observar, Iván, que la regla jugaba un papel muy importante, porque previo a ingresaba, horas antes de que me tuviese que venir la regla, o ingresaba y por la noche empezaba a manchar como me ha venido la menstruación, o empezaba a debutar con convulsiones y con shock anafiláctico y me ponían, estaba conectada la morfina, 100 de morfina, 100 de Valium, unas cantidades incompatibles con la vida. Iván siempre me dice, es que es incompatible que con 55 kilos te pudiéramos poner eso y que viviese y que otra vez y otra vez y otra vez así. De hecho, es que me decías que cuando habías visto testimonios de aquí, de personas que habían estado y que veían cómo se despedía de sus familiares, te sentías identificada, ¿no? Porque tú habías sentido el me voy. Yo tenía normalizado que me iba. Mi familia y yo. Yo veo testimonios en los cuales pues he estado un mes en la UCI o he estado 20 veces en la UCI, ¿no? Cuando estás en la UCI es porque estás muy mal. Pero es que yo durante los ingresos estaba muy mal muchas veces. Y muy mal a punto de parada. Era como, a mi familia le han dicho muchas veces, Iván, o los compañeros, se nos va. Y yo estaba, nunca, o sea, es que creo que yo tenía la parte fácil, porque si yo me iba, sabía que yo me iba a ir, pero sabía que mi hija, que tenía 4 o 5 años, y toda mi familia lo iba a pasar muy mal. Entonces a mí me preocupaba eso, no me preocupaba que yo me muriese, porque es que se le tiene miedo a la muerte, pero es que morirte no duele. Duele el pensar que la gente que te quiere Se queda aquí. se queda aquí. Pero tú morirte, a no ser que tenga... Es que no lo creo, porque he vivido muchas muertes de personas al lado mía en tantos años ingresadas Ya. y las sedan con morfina y normalmente tienen una muerte en la cual no sufren, o eso creo yo que se intenta. Para mí lo duro era contacté con una psicóloga y le dije, quiero que me digas qué pauta le doy a mi hija para hacerle el duelo de mi muerte más fácil. Y ella me estuvo tratando un año cuando podía, desde casa, cuando podía, porque no tenía toda la disponibilidad del tiempo. Y con el testimonio que yo le daba, me decía, Cris, es que no te voy a cobrar, es que yo no puedo cobrarte a ti cuando tú me estás diciendo lo que me estás diciendo. Y para mí eso era durísimo. Que Daniela y toda mi familia, pero Daniela pues ha sido muy importante, de decir, es que me voy a morir. No una vez. Es que en este ingreso de 3 meses he estado 4 veces a punto de morir. Pero a punto de morir que yo siempre bromeo con todo, pero que yo cuando volvía y luego estaba bien, decía, uy, esta vez le he visto la llave a San Pedro, uy, he visto la verja, he visto al jefe sentado detrás. Y es que llegó un momento que es que no había futuro posible al que ni mi familia ni yo no es que no nos aferrásemos, es que yo siempre digo que estábamos resignados positivamente. Me despierto de la UCI. Si 3 días bien, nos reímos en la UCI. Es mi cumple. Se celebra la quinta de medicina interna y ha estado complicado a los 34. Llegaré a los 35 o a los 33. Es el cumple de Daniela. Se le infla los globos de guantes, se le compra una tarta y lo celebramos allí. Es que te acostumbras a lo bueno y a lo malo. Y yo me Ya. acostumbré a... A vivir el presente donde estuviera, y con quien estuviera. con quien estuviera. Que la gente de la quinta se convirtió en mi familia. Claro. Era mi familia. Y yo no pensaba que
que tuviese un futuro. No me lo imaginaba. ¿Y qué fue lo que cambió todo? Pues cambió todo el echarle pantalón a la situación y el decir, vamos a extirpar trompa y ovario. Eso fue lo que cambió todo. Te provoca esto la regla, te lo quitamos. Con 30 y pico años. Lo vamos a plantear, no tan fácil como yo lo estoy diciendo. Hombre, claro, evidentemente, pero... Porque eso era un médico con una idea, la cual tuvo que llevar a un comité, la cual tuvo que explicar donde había gente que estaba de acuerdo, donde no había gente que no estaba de acuerdo, donde cómo va a extirparle un órgano sano a una chica joven y la va a llevar a una menopausia con 30 y tantos años que tenía, 33, 34 años en ese momento, 32. Eso es una locura, donde es que tengo evidencia de que cada vez que la menstruación baja, ha estado 6 veces en la UCI y es que se va a morir. Entonces fue como, lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Vino un psiquiatra a informarme de, ¿sabes lo que van a hacer? Y yo le dije, me da igual. Lo que quiero es estar bien. La única carta que tenía era eso, o seguir ingresada, seguir en la UCI, seguir muriéndome. Me da igual que me hubieran dicho. Sé que puede sonar mal, pero de verdad y de corazón lo digo, si me hubieran dicho, te vamos a cortar, me daba igual. Lo que fuera. Sí. Es que lo que tú me decías, yo quería vivir bien, si no prefería no vivir, ¿no? Y esa incertidumbre de no salgas de Málaga, porque si te da un brote, ¿cómo explico esta enfermedad a otra persona que no sea una persona que está en Carlos Haya, que me conoce? Y esa incertidumbre no es tengo una esclerosis durísima o tengo un cáncer. Sí, sí. Yo he echado de menos un diagnóstico normal, Ya. donde la gente me viese y me dijera, o poder compararme con otra persona que tuviese la enfermedad como yo la tiene la gente, pero los síntomas Sí, sí. que yo he llegado y las situaciones en las que yo he vivido, no hay casos registrados, no hemos basado en, no hay escritos en la, no sé cómo explicarte la bibliografía médica, no hay casos clínicos en los cuales a una persona le dé alergia o tenga brotes con la menstruación. Vamos, es que a ti la menstruación fue a matarte, vamos. Sí, fue a matarme casi gana, ¿eh? Es como, yo digo muchas veces más, empate no, he ganado yo, bueno, hay veces que aprieta, pero sí, me mataba. Me mataba. Y cuando se decide acabar con ella, vamos a decirlo así, Sí. para que por fin te puedan dejar más tranquila, ¿cómo fue ese proceso? Pues llevaba unos 3 años donde había estado en coma, donde habían dejado de andar porque los bolos de corticoides me había afectado tanto que estuve 4 meses en silla de ruedas sin movilidad en las piernas. Cada vez los brotes eran más fuertes. Pero si antes toleraba 100 de morfina, 100, luego empezó el fentanilo, fue como, es que ya no hay nada más. Nada. Entonces se puso sobre la mesa una vez que salí del coma, creo, y cuando vine, me derivaron a Barcelona también, que allí está, hay una unidad de enfermedades raras. Me derivaron antes de, porque al final no deja de ser, vamos a extirparle un órgano sano, aunque haya cierta relación, queremos saber si alguien más nos puede ayudar. Y allí en Barcelona, pues yo fui como una niña el primer día de colegio, contentísima, que son súper pro, me van a ayudar. Bueno, pues el primer equipo no me creía, aún llevando 8 o 9 años en medicina interna, en neurología, soy epiléptica, tengo un síndrome de activación mastocitaria. Es verdad que esta enfermedad, las primeras veces que se empezó a hablar fue 2010, estamos en 2025, Ya. yo fue como que debuté y yo entiendo que era muy extraña, pero ellos me decían que era imposible que me diese un shock anafiláctico si no había ingerido un alimento. Y yo decía, por favor, leer lo que os han mandado los compañeros. No, aquí empezamos desde cero, Ya está. que eso es muy común. Sí, muy común. Lo hablábamos Cada antes. hospital tiene que hacer las pruebas ellos y le da igual que yo entre en parada
por una reacción alérgica o que yo haya estado en coma o da igual. ¿Has entrado en parada? Además, no lo sé porque Sí. nunca lo he preguntado. Ya. Yo creo que me ha faltado poco Ya. porque he tenido situaciones muy complicadas. Una vez más, recuerdo que me pusieron... tengo un portacá porque ya no tengo vías normales que se Sí, para el puedan... que no lo sepa, es como un dispositivo que se pone con una membrana que se Sí. puede pinchar y así pues a los accesos venosos que son complicados ya Exacto. porque no hay venas Ya de no hay tantos vena de pinchazos, tanto... pues Exactamente. una forma muy fácil de acceder Sí. y que es menos dolorosa y que, en fin. Pues recuerdo una vez que me pusieron la adrenalina, ¿no? Por la ingle, por la femoral. Y recuerdo que fue como un tiro al corazón. Me bajaron corriendo a la UCI y escuchaba en el ascensor: se muere, se nos va. Palas, palas, palas. Yo luego no sabía lo que eran las palas. Ya. Bueno, lo había escuchado, pero nunca sabía lo que... Y fue la única vez, en tantas veces que había estado muy mal, la única vez, cuando he estado peor o mejor, pero que me vi sobredimensionada sobre la cama, que me da hasta no vergüenza, ¿no? Pero es algo que Una experiencia cercana a la muerte. Lo que hoy se le ha puesto nombre. cuando escucho a gente yo pienso, es que todo el mundo no puede describirlo de la misma manera sin ser yo creyente, que me encantaría ser creyente, pero no lo soy, porque creo que ser creyente te alivia mucho el alma y a mí me hubiera gustado, pero no lo soy. Y me vi dimensionada justo encima mía, vi a José en el pasillo con Iván. Cuando volví, no sé cómo explicártelo, tuve una tranquilidad. Esa sensación de paz, ¿no? Que todo el mundo dice. Fue, si esto es morir, pues qué maravilla. Ya te digo, bajando, estaban los médicos llorando encima mía y yo era como: no lloráis, tranquilo, estoy bien. Recuerdo que había vomitado, que estaba mal, ¿no? Y le decía a la doctora: te estás manchando el pelo. Era como una tranquilidad tan grande, incompatible con la carga de adrenalina que me habían puesto, porque estaba saturando en sangre a 70, era una locura ya, se te para el corazón. Y era como, ¿en qué momento puedo sentir esta tranquilidad? Me bajaron a la UCI y recuerdo que venían cada 20 minutos. ¿Estás bien? Sí. Es que no es normal. Y yo le decía: ay, qué apretado soy, de verdad. ¿Tú los tranquilizabas a ellos? Sí, porque siempre luego esto pasa porque en casa lloro. Ya. Y es una careta que Ya. no me quito nunca en público y no me sale. Tengo muy bien interiorizado eso. Y yo los tranquilizaba y me decía: Cris, a la mínima. Yo: no, pues estoy súper bien. Y me decía: no, imposible. Cris, imposible, que estés bien. Yo estaba súper bien. Y cuando a los años conté esta situación y veo a gente que pienso, no puede ser algo... Yo con morfina y con fentanilo he visto cucarachas, he pasado los peores de los síndromes de abstinencia, que eso es horrible. otro melón. Pero yo nunca había tenido una sensación así tan... Es que me vi... de hecho, mi marido me dijo que nunca me había visto esa cara después de una situación así. Yo estaba como flotando, una tranquilidad. Eso se sucedió varias veces, ese tipo de brotes tan fuertes, que, como estábamos hablando anteriormente, ya se propuso firmemente: vamos a extirpar trompa y ovario, vamos a hacerlo, si sale bien, bien, y si no sale bien, la otra carta era morirme. Entonces es que era todo, yo le digo, es que lo tenía muy fácil, Iván, porque era todo a ganar. Ya ves. No era así, pero yo siempre le he dicho que es que ante morirme o quitarme trompa y ovario y vivir, pues como si me hubieran dicho que me hubiera quitado el riñón, y me daba igual. Era una carta ganadora que siempre iba a estar ahí. Cuando te lo quitaron, ¿mejoró? Sí.
Desperté en la UCI y ahí sí lloré porque te prometo que sin ningún argumento, ninguna lógica, ningún estudio previo, ni nada, yo sentí por primera vez, después de 12 años, 10 años, que era esa Cristina que estaba cómoda en mi cuerpo. Fíjate. Y no sé explicártelo porque no tenía ningún fundamento y porque era algo que, bueno, vamos a ver cómo va, ¿no? Yo fue como, me toqué las grapas porque creía que no me lo habían, no me dolían, no me dolió. Yo creo que lo que notabas es que esa lucha interna de esos policías que estaban ahí como que se había ya relajado y eso es lo que yo creo que... Pues supongo, porque a partir de ahí no ingresé más en UCI. He tenido brote, lo voy a tener toda mi vida y me pongo adrenalina en casa como la que se pone, la que se toma un paracetamol y me pongo la adrenalina porque empiezo a saturar bajo, porque empiezo con angioedema, porque empiezo con sibilancia y en casa nos falta una mesa de quirófano, como yo digo. Ya me han facilitado todas las herramientas posibles a mi mano de Para hacerlo en no, casa. claro, para hacerlo en casa, morfina, ya me autogestiono yo todo muy bien. ¿Y por qué te siguen dando? Al final los policías siempre van a estar vigilando. Y hay cosas que no puedo evitar. No puedo evitar tropezarme y que se me doble el pie y que mi cuerpo diga, vamos a liar la parda. Simplemente con eso. Sí. Una vez ingresé en críticos, que es para reírte, que es verdad que yo me río de todo, pero mi hija tenía 1 año y pico y pataleando me dio en el dedo meñique y me hizo un esguince. Me dolía. Tuve que ir al hospital porque tenía el dedo que no correspondía a la mano, era como aparte. Fuimos al hospital, llegué a urgencia, le explico lo que me ocurre y empieza a activar el protocolo de maltrato porque vieron que tengo el dedo como de una pelea, ¿no? Coincidía que y no, había sido una pelea. Los labios muy hinchados por el angioedema. Claro. Se le explica, empiezan a hacerme preguntas, que qué tipo de relación tengo y yo era como, una relación, está aquí conmigo, ¿no? Cuando ya vi cómo iba, yo le dije que no, me hicieron caso, leyeron el informe que siempre voy con él, donde pone que por favor, que el mastocito actúa ante situaciones de dolor y que no me canalicen una vía, que por el portacá, y nos encontramos un doctor muy joven, muy amable, muy empático, donde mi pareja le estaba diciendo prednisona, Floramine, le iba diciendo, y él, como si fuera como un enfermero, ¿no? Cuando el doctor le dice al enfermero, muy bien, y José, muy prudente, le decía, es que me da no, me estás ayudando porque nunca he visto una persona con este síndrome, entonces no te preocupes. Ahí es donde está la humildad del profesional, ¿no? Sí, que os había encontrado también casos de que no, aquí yo soy el profesional y no os voy a escuchar y al final han desencadenado cualquier brote porque o te han provocado dolor o cualquier cosa. Sí. Yo he llegado a urgencia saturando bajo con un shock anafiláctico, empezando, convulsionando y me han dado una bolsa de papel para que me tranquilice porque lo que me está ocurriendo es un ataque de ansiedad. Cuando me he despertado estaba en UCI. Así, bueno, muchísimas veces, más de las que... Ahí ya no me río. Ya. Yo creo que el dolor se olvida, pero... El que no te crean. Que no te crean, el que escuches, esta chica es que viene mucho, como la que va a la feria. Esta chica es que viene mucho y cuando viene convulsiona, pero no es epilepsia. Yo decía, ¿cómo que no es epilepsia? No, esta chica es que viene mucho, pero tú no te preocupes. Y mi familia iba a verme y está sondada cuando no se me puede sondar, porque la propia sonda provoca que el mastocito diga, no quiero esto. Y encontrarme vomitada o encontrarme en todas las situaciones deplorables o incluso que me he caído de la cama y no se han dado cuenta, aunque estaba monitorizada, porque no eran convulsiones, porque eran
pseudocrisis o eran síncopes. Para nada, como si nada. ¿Y entonces todo este tipo de desencadenantes te hacen vivir en tensión? ¿O lo tienes relativizado? Debería hacerme vivir en tensión. Y en ciertos momentos sí me tienen en tensión. Pero como soy optimista o no sé, o ilusa no, porque muchas veces digo ilusa y no, creo que soy todo lo contrario, ilusa. Llevo una vida lo más normal posible, aunque no es normal para nadie, pero para mí me vale. No puedo hacer lo que la mayoría de la gente hace, pero es que a mí me vale con lo que hago y he aprendido a ser feliz con eso. Es verdad que la incertidumbre siempre está, que siempre que hay algún evento, alguna situación, pienso, ¿pasará algo? Ya. ¿Me dará un shock anafiláctico? ¿Ocurrirá? Porque siguen ocurriendo, porque sí. Hay veces que no, hay veces que sí le encuentro un patrón y hay otras veces que yo digo, pues que no, es que estaba durmiendo. Es que estaba aquí tranquilamente viendo una película y he empezado a encontrarme mal. Entonces tu día a día, ¿cómo es? Tú haces tu vida de salir, de tal, pero llevará, entiendo, siempre como un kit, ¿no? Sí, llevo un kit donde llevo 3 adrenalinas, donde llevo los corticoides, morfina, el antiepiléptico. Yo siempre digo, si ocurre algo, os salvo la vida a varias personas que están a mi alrededor, porque siempre lo tengo que llevar donde vaya. Incluso voy a dar un paseo, a estirar las piernas, me lo llevo porque vaya que una avispa se cruce por mi camino y la picadura de avispa desencadene, o vaya que un golpetazo, o vaya que me tuerza un tobillo, algo que te puede O ocurrir. que Juan tuviera los focos con mucha temperatura, por Exactamente. ejemplo, ¿no? Que lo hablábamos también antes, Sobre ¿no? todo con el frío. El tema de... Sí, Ahora mismo estás viendo está temperatura, ¿no? estupendo. Le dijimos, tenemos un termómetro que medimos, Sí. pero es verdad, me comentabas que incluso el frío, ¿no? Podía hacer... Los olores. Yo desde pequeña, Ujú. siempre cuando estaba la fruta de temporada a las que era alérgica, yo siempre decía, no puedo entrar a la frutería porque huele mucho a fruta. Ujú. Mis padres lo recuerdan de pequeña. Cuando fui a más grande, las colonias, todo eso me hace un flushing, se llama, que es que te pones roja como si fuera a hacerte hirviendo, te pones totalmente roja, y en mi caso siempre aparece angioedema labial, siempre. Y aunque yo no diga nada, los que están a mi alrededor es, ¿qué ocurre? Ya. ¿Qué hueles? ¿Qué te ha molestado? ¿Qué? Yo no digo nada. Yo, para decir que estoy mal, tiene que pasar bastante, pero los que están a mi alrededor se dan cuenta pronto. Y entonces, en cuanto te pasa algo de eso, directamente tienes que pincharte, siempre en todas las ocasiones, tú sabes cuándo tienes que hacerlo. Sí, ya soy una pro. Ya pocas veces cuando empiezo, sé cuándo va a acabar regular, que es quedarme en casa y necesitar adrenalina, o cuando directamente tengo que irme al hospital porque no paro. Normalmente lo que marca que ingreso o no ahora mismo son las convulsiones. Ujú. O si necesito... las adrenalinas tienen distintas cantidades y yo, por ejemplo, tengo de 150 y de 300. Si me inyecto 2 de 150 en casa, a la tercera me voy para el hospital porque, aunque para mí la adrenalina sea un paracetamol, no deja de... Sí. Luego al día siguiente estoy con una adrenalina, estoy fatal. Y eso siempre va acompañado de que tengo que tomarme morfina porque ya empiezo con el angioedema abdominal, que es lo que tengo que pararlo sí o sí. Antes tardaba mucho en tomarme la morfina para no tomarme morfina, Ujú. y con el tiempo descubrimos Que que era lo que peor. no puedo hacer es tener el desencadenante de dolor. Y la morfina hace que no, claro, que no suba el dolor y entonces... Claro, antes empezaba con antiinflamatorios y alérgica, no puedo tomar. Ujú. Entonces el paracetamol, empezábamos por cosas muy... Cuando yo tengo brote, cuando estoy con un angioedema, cuando estoy con un shock anafiláctico, Ujú. cuando me he puesto la adrenalina y la barriga empieza a mostrar los primeros síntomas de dolor, me tomo la morfina. Me tomo el Sebredor, me tomo la morfina y no pasa nada. No pasa No nada. pasa nada. La necesito y me la tomo. ¿Cuándo fue la última vez que, por ejemplo, tuviste un brote? Hace 15, 20 días en casa. Llegué de la feria con Daniela, Ujú. De la Feria de Málaga. de la feria de Málaga con mi hija, me lavé la cara
tan normal, tan estupendo. No comí nada porque intento evitar en sitios, pues soy consciente, Sí, me claro. llevo mi comida, Tema no pasa feria, nada. no veas. Me lavé la cara y cuando terminé de lavarme la cara, miré a Daniela y me dijo, mamá, tenía un angioedema en toda la cara y yo dije, veremos a ver. Empezó por el cuello, empecé a notarme sibilancia, saturímetro, mi pequeña enfermera ya con todo preparado. Y viendo que llegué a 82 por ahí, cuando bajo de 85, es muy rápido el broncoespasmo que hago. Bueno, los broncoespasmos son rápidos, ¿no? Y antes me la jugaba un poco más, pero ya no me la juego porque me han reñido. En plan, no juegues con tú ver si saturas o no saturas porque te estás jugando la vida. Entonces, en el momento que veo que bajo de 82, me puse la adrenalina y ya está. Y al día siguiente, pues me desperté. José vio la adrenalina, me dijo anoche que... Le dije, no te desperté porque estuvo todo controlado. ¿Y hace tiempo que no ingresa? Sí. Qué bien, qué bien. Hace mañana 2 años. Joder, qué bien. Es verdad que necesito... no ingreso porque no llega siempre o sea, son brotes fuertes, pero Sí, no necesito UCI. Entonces ya desesperadamente, como te he dicho antes, todo lo tengo en casa y eso es calidad de vida. Claro. Soy consciente que, por ejemplo, me pongo un tratamiento biológico en casa, que yo voy al hospital cuando me limpian el portacara y veo gente que se lo está poniendo allí. Y como yo tengo tanta confianza, digo, exagerado. Es una inyección. Hay muchos tratamientos que deberían ser hospitalarios que al final me pongo en casa. ¿Y así reduces también desencadenantes que pueden surgir en el hospital? Pues yo creo que sí, porque al final a mí lo que más me ha afectado, aparte de la enfermedad y de yo no tener culpa de tener una enfermedad rara, la cual empezaba a debutar yo con ella y ella conmigo, yo no tenía culpa ni aun habiendo tenido un problema psiquiátrico. ¿Y qué si hubiera sido un problema psiquiátrico? Total. ¿Y qué si hubiera sido una persona? ¿Y qué? ¿Qué hubiera pasado? Yo siempre he dicho que si no me hubiera encontrado a Iván o mi familia no hubiera estado ahí, no es imposible que esto ocurriese. Yo, Juan, hubiera acabado 100% en un psiquiátrico, 100%. Pero no lo creo yo, lo creo la gente que me rodea y profesionales médicos. Porque es durísimo llegar con un shock anafiláctico o convulsionando sin parar con una perfusión de morfina y tener que escuchar a gente que no se ha parado a leer lo que tienes y escuchar otra vez aquí, ¿pero por qué? Ay, ¿pero qué tienes? Pero si tienes muy buen aspecto. Ay, pero tú tienes un 69 de discapacidad. ¿Pero qué barbaridad? Pero es que eso no lo dan en un supermercado por tener puntos. Ay, pero no trabajas, pero... Es duro que ahora he empezado un trabajito a 20 horas semanales y ahí pinchamos en hueso porque he estado 15 años que la única preocupación que tenía era respirar. Ahora me sorprendo a mí misma agobiándome porque me mandan a hacer un programa informático que me agobio y no sé qué hacer y me entran ganas de llorar porque esa parte en la que durante 15 años debería haber estado trillada de laboralmente, no lo estoy. No lo has tenido. Y ahora me está costando el decir, me creía yo que esto había sido como que había pasado lo más malo, que era respiro, estoy viva, pero es que ahora tienes que adaptarte, ¿no? Tengo que adaptarme. Y la gente te ve con un aspecto normal y yo lo agradezco tener un aspecto normal, pero hay cosas y hay secuelas que no tengo por qué informar porque al final forma parte de, aunque la informo porque soy consciente que si convulsiono o me da un shock anafiláctico de la nada,
tengo que informar a la persona que me trata porque es mi vida, pero no todo el mundo lo entiende. Totalmente. Y hubo una persona que sí lo entendió todo, que fue Iván, que estuvo ahí a tope. Y tenemos una cosita aquí por aquí, para ti. Hola Cristi, ¿qué tal? Aquí estamos en tu segunda casa. Todos estos pasillos que hemos estado tantos años luchando con el desconocimiento, con la incomprensión, con la incertidumbre, pero bueno, ahí estamos. Así que para adelante y felicitarte por tu lucha y por tu superación. Y bueno, nos hemos encontrado con muchas piedras en el camino, pero también ha habido gente que nos ha echado una mano, como la doctora Villegas, como Rocío, la farmacéutica, como Lola, la compañera de UCI. Y bueno, lo importante es que hay que continuar y darte la enhorabuena por tus proyectos nuevos y tu nueva vida. Así que nada, muchos besos y ya sabes que siempre estamos aquí. Hola Cristi, ¿qué tal? Que tengo su letra grabada en mi piel. O sea, tengo fortaleza porque le dije, Iván, dime una palabra que me defina. Y me lo tatué y cuando ingresaba era como mi fortaleza es Daniela y Daniela es mi fortaleza. Es que no sé explicar lo que es en mi familia. Es todo. Es que me ha salvado la vida. Es que estoy viva gracias a él y a los compañeros que han dicho que la han apoyado, pero es que no habrá palabras, no habrá vida. Es que no es que se muera una persona, es que se moría una mamá, se moría una mujer, se moría una hermana, se moría una hija, se moría una amiga. Y yo entiendo que es difícil el tener una enfermedad rara y que la gente te entienda. Y yo lo entiendo, de verdad. Pero es que ha sido tan duro que me iba a morir por no escuchar y por no hacer caso a profesionales como ellos, que es que no tengo culpa de tener un síndrome desconocido. Es que he suplicado tener un cáncer. Aún ahora pensando, ¿cómo puedo decir eso? Pues lo he suplicado. Me daba igual, Ángel, lo que sea. No podía más. ¿Luchar contra qué? ¿Contra qué lucho? Si es que yo no sé contra qué luchaba. Contra tu propio cuerpo. Y ahí estaba él, siempre. Fíjate a lo que llegaba los sentidos, que cuando él venía a mi habitación, cuando él llegaba a mi habitación, sabía que era él por los pasos. Como yo decía, viene Iván. ¿Cómo va a venir Iván? En un hospital. Y era él. Ha llorado tanto, nunca me lo ha demostrado, que yo le decía, bloquéame, vete de aquí, déjame, que es que ha ido más allá de lo que es un médico. Es que no creo que un médico, 1 año, 2 años, 3 años, vale, 13 años. Es que no... Es que te entiendo porque yo he estado en el contexto del hospital y he visto eso que tú dices, ¿no? De que muchas veces cuando no se sabe qué es lo que puede ser, no es fácil decir, vamos a atribuirlo aquí y no escuchar muchas veces, como muchas veces pretendemos en ese espacio, ¿no? Cuando vienen muchas personas, dices, es que aquí hay escucha activa y es que nos cuesta tanto escuchar en nuestro día a día. Yo siempre digo, aquí lo que hay que es escuchar sin prejuicio y luego cada uno saque sus conclusiones. Pues nos cuesta en la vida en general y yo el primero escuchar sin prejuicio. Siempre están nuestros prejuicios ahí, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo de que tenemos que escuchar más en nuestra vida. Hay que escuchar. Porque si te hubieran escuchado de otra manera, pues no hubieras llegado a donde llegaste, ¿no? Y hubiera evitado muchas cosas. La escucha, que es tan importante. Es tan fácil decir escuchar, pero es que es tan difícil llevarla a cabo todos. Y es que yo me hubiera ahorrado muchos quebraderos que a día de hoy voy a tener que lidiar toda la vida con ellos. Porque es verdad que antes de era una persona y ahora soy otra. Cuando no protesto, no... Ahora me he convertido en un bloque de hielo que muchas veces he hecho de menos a esa Cristina que se emocionaba, pero es que me acostumbré a no protestes, no grites, no llores, no
no te duele suficiente, no pidas más morfina, no pasa nada, todo era normal. Ahora lo pienso y la recuerdo a esa Cristina y digo, es que debería haber pegado un zapatazo en mitad de la UCI y haber dicho, ya, me da igual, ya está, soy incompetente. Pero no lo hice y si volviera atrás tampoco lo haría, porque es que estaba en juego la vida. La opción más inteligente era dejar a esas personas ineptas, irme con mi equipo. O sea, era como alguien que me creía en la UCI, a él me aferraba. Ah, mira, está aquí ya. Vale, pues entonces ya está. Así. No voy a pasarlo mal porque ya están aquí en mi equipo y ya me van a conocer y ya voy a subir a planta y voy a estar bien. Pues en otra cosita para ti. Más. Vamos a abrir esa caja. Venga. Más. Todo tuyo. Oh. Tiene que llorar. Mi vida entera. ¿Sabes? La persona que sin tener enfermedad nunca, que se dice pronto, en lo bueno y en lo malo. Eso es una frase que se dice cuando te casas. Nunca me ha dicho no puedo más. Nunca. La que siempre me ha visto guapa, aunque no lo estuviese, porque yo sabía que no lo estuviese, aunque iba en silla de ruedas, me llevaba al fin del mundo. Y Daniela, que es la que yo le digo mucho, el primer año de vida le escribí la portada de un cuento que le regalé y le dije, yo te he dado la vida a ti, pero tú me la has devuelto. Y ella es la que me ancla. Porque si no la hubiera tenido a ella, no es que fuera prescindible para todo lo demás, ni mucho menos, pero es que ella necesitaba una mamá. Ella necesitaba un abrazo de mamá. Ella necesitaba a su mamá, da igual cómo estuviese, y que fuera a jugar al parque con ella. Y si estaba en silla de ruedas, pues hacíamos carreras. Y si estaba con una vía en el cuello, pues ella se ponía una pegatina. Y si tenía un parche de fentanilo, pues ella decía que también tenía otro. Y yo se lo digo mucho, que va a ser, no porque sea mi hija, pero tiene la empatía tan desarrollada que lo va a pasar muy mal, pero va a ser una gran persona, porque totalmente. Aprendió tanto desde pequeña. Ha crecido pequeña. En la adversidad, ha aprendido a ser resiliente, Sí. A sostener. Sí. Ayudarme como una enfermera, a llamar al botón rojo como si fuera una adulta. Hola, es que cuando ha llegado la ambulancia, ¿cómo? ¿Cuántos años tiene la niña? 4 y 5 años y mamá, tranquila, todo va a ir bien, ya está aquí esperándote. ¿Y qué es lo que más valoras de la vida? Uy, todo. 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 Me emociono con todo. Yo que me gusta mucho pasear sola, me emociono con todo. Lo que la gente ni se para a pensar, para mí es, qué bonito. Daniela me dice, mamá, es que lo ves todo bonito. Me lo dice mucho. Es que todo es bonito para ti, hija, a la que está la preadolescencia. Y es verdad que para mí todo es bonito. Voy andando por el muelle de Málaga y he soñado tantas veces ir andando sola por el muelle de Málaga. Fíjate. Que es como, estoy andando sola por el muelle de Málaga. Para mí es... Cuando tienes una enfermedad, lo leí una vez y me lo aplico mucho, cuando tienes una enfermedad tienes un problema. Cuando no tienes enfermedad tienes miles de problemas. Y el haber descubierto eso y el haberlo aprendido te lleva a otra dimensión de la vida, que yo lo hablo mucho con mi familia. No es que estoy agradecida a todo lo que he pasado. Que me hubiera gustado y me hubiera ahorrado algunos episodios, sí.
Pero es que estoy tan agradecida a que a lo que venga ahora, la importancia que tenga es la importancia que tú quieras darle. Da igual que dentro de un año me muera. Que dentro de 3 meses me dé un shock anafiláctico o que vuelvan los brotes fortísimos. Es que no quiero vivir 90 años, es que quiero vivir, tengo 39, pues quiero vivir 40 sin haber desperdiciado un solo día. Y se desperdicia. Pero viviéndolo presente. Y eso es muy difícil. Total, es tan complicado. Es de lo más difícil. Educacionalmente como que enseñamos un futuro y es como... Siempre. No, Vivimos pensando en el futuro, ¿no? no, yo me planteo una semana post a hoy. Y ya voy, me hace ilusión plantearme una semana después. Pero es que la vida es que la gente... Es que para morirte nada más que necesitas estar vivo. Yo muchas veces bromeo que, como siempre, que todo lo mal que lo he pasado, Juanje, todas las veces que estaba a punto de morirme, yo digo, ¿a que me voy a morir un día con un resfriado mal curado o me voy a cortar con una infección? Lo bromeo mucho porque es como Pero, es que la gente cree que para sí, morirte tienes... No, que es que estar para vivo. morirte solo hay que cumplir un requisito y es estar vivo. Todo lo demás, Y la única certeza que tenemos cuando nacemos, ya está. que vamos a morir. Que es duro, pero es que es así. Es que es una verdad. Así es. ¿Tienes algún sueño por cumplir? Vivir. Ver a Daniela crecer. Estar con mi pareja bien. Cuidar de mis padres el día de mañana o que ellos sepan que me tienen. Estar con mi hermana siempre, con mis amigos. Para mí mi sueño es vivir. No tengo un sueño de ir a No. levantarme en mi cama todos los días de mi vida. Es para mí el mayor sueño que podía haber tenido y lo estoy consiguiendo. ¿Y sueñas con que se va a dar con la tecla y que la enfermedad desaparezca? Creo que es una enfermedad muy nueva, que obviamente al ser un caso muy aislado dentro de la gran masa que hay de gente con el SAM, con el síndrome este, al ser yo diferente, entiendo que hay muchas limitaciones económicas y de todo tipo, pero sí es verdad que ha habido ya casos que se han derivado por, hey, esto parece lo de Cosano. Ellos dicen eso. Está haciendo shock anafiláctico que no han comido y le han dado alergia y vamos a mandarlo a Toledo porque esto puede ser un caso Cosano. Luego dicen, no ha llegado lo tuyo, porque si no, Iván me dice, otra no puedo como tú, ya no puedo más o con otra paciente tan comprometida como tú. Pero algo ha servido de que por lo menos en ese hospital saben que ese síndrome existe. Así es. Y los venideros que vengan, que espero que sean muy pocos, pues ya saben Tiene mucho camino hecho. que algo hay y que algo existe y que puedes vivir. Y ojalá este podcast también sirva para poner puntos en común de allá que alguna persona o cualquier... Sí. Lo que sea que nos escriban, que nosotros vamos a poner en contacto con Iván, con Cristina, porque al final conocer diferentes testimonios y tal, diferentes formas, creo que también arroja luz, ¿no? En todo esto. Pues Cristina, me ha encantado. Vaya entrevista has hecho, ¿eh? Muchas gracias. Y vamos, yo siempre, te lo dije antes, decía, es la primera vez que hablo, ¿no? Aquí y tal. Yo digo, cuando los testimonios son así como el tuyo, que transmite esa naturalidad, al final no hace falta nada más que ponernos, sentarnos y ponernos a charlar. Muchas gracias por todo. Te doy las gracias. No sé, ¿estás orgullosa de ti? Estoy orgullosa, no es la palabra, estoy viva, Juan. Ya. Estoy orgullosa de las personas que han estado a mi alrededor. ¿Y no ves que tu camino recorrido y de la manera que lo has gestionado no es para estar orgullosa? ¿O no lo ves así? Es que aun pasando todo lo que he pasado, para mí he tenido la situación más fácil, pero las personas que están a tu alrededor, yo no sé si hubiera sido una persona que está a mi alrededor, hubiera estado tan incondicional como he tenido a la gente que he tenido. Porque al final
en la UCI no sufres, Juan. Es que Ya. asociamos todo eso a algo malo, pero es que eso es que tú estás sedada o estás con morfina, entonces tienes tú tienes una realidad Ya. que no es la real. Pero cuando sales fuera y estás en casa, Estoy aprendiendo ahora. Llevo 2 años y estoy aprendiendo a decir lo que te comentaba antes, ¿no? Que cuando me acuerdo de esa Cristina, que la disocio, no sé por qué, cuando me acuerdo de esa Cristina y la veo que no tenía metas porque no podía tenerlas, y la veo sufriendo tanto, 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 tanto que aun teniendo una bebé suplicaba, ya está, ya. por favor, es que no puedo más. Y ver a gente a tu alrededor llorando y decir, es que lo entendemos, pero no era una posibilidad. No es orgullo, es... No sé cómo explicártelo, es... Qué fuerte he sido. Ya. Total. Qué Yo te fuerte. admiro, ¿eh? Muchas gracias. La verdad es que te admiro muchísimo esa capacidad de resiliencia, de aprendizaje a vivir la vida de otra perspectiva, a no haberte quedado en el dolor, que también era lícito, ¿no? Haberte venido abajo, como cada uno gestiona de una manera, pero en tu caso tampoco lo has hecho, has estado ahí y ahora encima dar el paso de ser altavoz, ¿no? Y visibilizar. Me parece que de verdad que eres un ejemplo en muchos aspectos, eres una gran historia de superación y para mí ha sido un auténtico placer de verdad tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias por la oportunidad. No sé si te queda algo en el tintero más que añadir. Aquí hay plena libertad, no sé, se nos ha quedado. Yo creo que no, que hemos hablado todo. Yo lo único que estoy muy agradecida, porque si hubiera nacido en otro país Ya. no estaría viva. Y estoy agradecidísima por todo, pero que por favor se escuche. Escuchar. Si no es a la paciente, porque entiendo que es un factor muy importante y que en esta sociedad hay muchas cosas y muchos factores psicológicos que te pueden influir y yo estoy de Lo que acuerdo. hablábamos antes. Pero escuchamos primero. Por favor, que se escuche. Y si ya hay evidencias y pruebas que Con acreditan informe. que lo que está ocurriendo es real, por muy raro que sea, no tengo culpa o no tenemos culpa. Que tú no lo sepas. Que tú no lo sepas. Ese es problema tuyo. Deja el ego a un lado. Quítate la bata, piensa que esa persona que está entumbada en la cama y lleva 2 meses es una persona como tú, con sueños, que ha luchado, que ha estudiado y que te aseguro que yo quería estar en todos sitios menos ahí. Ya ves. Y que por favor se escuche. Que es que no es tan difícil, o sí, pero que se dé la oportunidad de sentar a la familia a la mesa y decir desde cuándo, cómo, por qué. Y si no se sabe, no lo sé. Así es. Y no pasa nada por no saberlo. Da igual en el campo en el que te cultives. Siempre va a haber una parte que no sepas. Por lo tanto, todo lo demás, cuelga la bata, cuelga el fonendo, sé persona, sé empático. Empático, la Y ya palabra está. que tanto falta muchas veces en la vida. Empatía. Pues muchísimas gracias. Espero. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto. Sí, de verdad, ¿no? De verdad, muy a gusto. Bueno, y ya la última pregunta que le hacemos a todos. ¿Qué consideras que es la felicidad? Para mí, lo que te he dicho, soñaba con despertarme todos los días en mi cama, estar con mi ropa, comer mi comida. Y si ya a eso le añadíamos que estuviese en casa más de 2 meses durante 8 años, para mí era un sueño que ni el mayor viaje del mundo me atraía más. Entonces para mí mi sueño se está cumpliendo. Qué bien. Pues ojalá siga todo mejorando, cada vez más investigación y que cada vez esa vida mejore más. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. ¿Y a vosotros qué os ha parecido? Yo me he hartado de llorar porque es que la forma en que nos lo ha transmitido es que es una gran historia de la que, bajo mi punto de vista, he aprendido muchísimo en resiliencia, en superación, en estar ahí, en ese entorno tan maravilloso que ha tenido y en estar hoy con nosotros y haber venido. Así que yo quiero saber también lo que opináis vosotros. Como ya sabéis, os leemos
y dejadnos un comentario sobre qué os ha parecido esta entrevista y también, porfa, suscríbete, dale a me gusta, porque nos ayuda y eso es lo que nos hace crecer y traer invitados y tener a personas como Cristina aquí. Y como también decimos, si tienes un testimonio de superación, un trabajo interesante o en definitiva algo de lo que podamos aprender, escríbenos un correo info@lutierproducciones.com o un WhatsApp al 621 681 044. Gracias por estar ahí.